Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su canal HispaniCube. En esta ocasión quiero indicarles prácticamente, diríamos, el resultado final de la modificación que hemos estado adelantando. La Pyraminx Mirror prácticamente está culminada. Quiero indicarles cómo quedaron las piezas ya con los bordes redondeados. En fin, ya pulido, y solo me faltaría lo que es la imprimación y la pintura. Aunque lo veo complicado conseguir el primer, no lo he conseguido, me ha sido difícil. Creo que me va a tocar echarle la pintura directamente y a ver cómo nos queda, y me imagino que no va a variar mucho porque quedó de maravilla. Entonces amigos, quiero compartir con ustedes prácticamente el resultado, digámoslo así, final de la modificación del Mirror Pyraminx. Sin más amigos, dejamos la intro y pasamos directamente a la mesa. Aquí tenemos prácticamente lo que es el andamiaje de la modificación que estamos haciendo del Mirror Pyraminx. Antes de indicarles lo que son las piezas, aprovecho y envío un saludo a un suscriptor que muy amablemente lo pidió. Saludos especiales a nuestro gran amigo Ruby Cubes, que tiene un estupendo, excelente contenido respecto de cubos. Practica lo que es el speed y tiene unos videos muy interesantes donde indica prácticamente lo relacionado a lo que es la resolución del cubo en cuanto a velocidad. Increíble el contenido que tiene este muchacho. Para que si alguien tienen, por favor lo visiten y le colaboremos. Vamos a mirar, miren, aquí está todo lo que es las piezas del Mirror Pyraminx. Los que son los muelles, tornillos, muelles, el core que obedece a una Pyraminx, que les voy a dejar la imagen aquí, dos imágenes. Cuando adquirí esa Pyraminx y cuando le hice una pequeña modificación de stickers, decidí hacer en esa Pyraminx esta modificación. Entonces vamos a mirar, miren, estas son las esquinas. Ya lo que todas las piezas prácticamente están redondeadas, lo que son los bordes, miren, quedó perfectamente liso. Esta es la esquina más grande, aquí tenemos otra, miren, todas quedaron muy bien, quedaron estupendas las esquinas. Aquí tenemos lo que son, miren, estas piezas son las que llevan el core. Entraría aquí el core, y acá entraría el tornillo con una de estas piezas que son las que prácticamente llevan incrustadas las esquinas. Estas piezas pues tienen diferentes extensiones, pero quedaron muy bien. Miren, aquí está esta otra, esta tiene por los tres lados, pero el trabajo de lo que es el lijado sí debes hacerlo con paciencia para que te quede perfectamente. Y estas son unas aristas, miren. Estas aristas, cuando tú les echas la extensión, te van a quedar prácticamente parecida a una esquina, te van a quedar aquí puntas. Y tienes que quitarle estos excesos de las puntas. ¿Por qué? Porque cuando tú vayas a ensamblarlo, mira, un ejemplo aquí, sobrepasaría la punta y tienes que dejarlo a ras de esta pieza para no entorpecer los giros luego de las piezas. Entonces estas esquinas y estas aristas demandaron un poquito más de tiempo, pero quedaron estupendo, miren. Aquí tenemos otra, miren. Entonces todas están redondeadas en lo que son los bordes, y eso demandó bastante tiempo, pero con paciencia lo hemos logrado. Entonces estas son en sí lo que son todas las piezas, miren. Hago un pequeño receso y hacemos un pequeño ensamblaje del cubo para mirar cómo queda y para que aprecien el giro tan bueno que tiene, porque conserva lo que es el giro y el clic de la Pyraminx original. Ya volvemos. Durante la demostración del ensamble del cubo, entonces pues acelero un poquito el proceso porque creo que me demoraré un poquito, pero quiero que miren
cómo nos queda. Entonces, iniciamos. Y miren, amigos, cómo quedan prácticamente.
denle like y compartan.